Tú en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Es un verdadero placer poderles acompañar en un nuevo capítulo de Actúe Derecho. Recuerde, hoy estamos en martes, un lunes festivo. Venimos de un lunes festivo y hoy martes de consultorio jurídico. Hoy despejaremos todas esas dudas de tipo legal, acompañadas, por supuesto, de la doctora Marlene Murcia. Continuamos guardando todos los protocolos de bioseguridad y por eso las dos, doctora Marlene, nos encontramos desde la virtualidad. Allí cada una en nuestras casas, cuidándonos. Doctora Marlene, es un verdadero placer poder saludarla a esta hora de la tarde. Igualmente, Paola, un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Sí, ahora las dos desde la virtualidad, las dos desde casa, porque hay que seguirnos cuidando. La situación realmente en Santander, el número de contagios está bastante complicado. Las UCIs están al casi 90%, 100%. Entonces es hora de extremar los cuidados, extremar los protocolos de bioseguridad. Y si usted puede quedarse en su casa, trabajar desde casa, como podemos hacerlo nosotras, gracias a la magia de la tecnología y la televisión, pues desde aquí lo seguimos acompañando. Así es, doctora Marlene. Recuerde que también usted puede participar el día de hoy a través del 310-22-23-051. Allí usted puede comunicarse con nosotros, puede dejarnos su saludo especial, puede dejarnos sus inquietudes, todo aquello que tiene que ver con el tema del día hoy en consultorio jurídico. Todo lo que usted necesita saber acerca del tema legal. A continuación, el siguiente mensaje que nos llega a esta hora a través de WhatsApp, nos llega a través del 310-22-23-051. Allí nos llega este mensaje. Dice, tengo 18 años de relación con mi esposo y 10 años viviendo en unión libre. Él tiene 4 hijos adultos y conmigo 2 menores. Estamos pagando el apartamento y el carro. Si él fallece, ¿nos toca repartirnos por partes iguales con ellos? Porque según ellos dicen, nos quitaron todo. No sé si a mí me toque el 50% o partes iguales con los muchachos. Bueno, doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Hablamos que todos los hijos se heredan por igual. Sí, efectivamente, en el tema de los hijos, todos los hijos heredan por igual. Eso sí, no hay ninguna discusión. Aquí hay que hacer una claridad y es una claridad que quiero hacerle a nuestras televidentes. Normalmente cuando nosotros decimos esposo o esposa, estamos hablando de matrimonio. ¿Por qué? Porque el término esposa viene o esposo viene de con quien se celebraron los esponsales. ¿Esto qué es? Con quien me casé mediante un rito, y esta es una relación diferente a la unión libre. Aunque se ha tratado pues de equiparar la unión libre al matrimonio, tiene algunas condiciones. La señora dice que lleva 18 años y 10 viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Los hijos heredan por partes iguales. ¿Qué tendría que hacer ella? Si el señor es soltero, ojo, si el señor es soltero, yo puedo tener una unión libre con una persona que ha estado casada, ¿cierto? Pero cuando yo vaya a reclamar los derechos de esa unión, cuando yo vaya a solicitar que se me reconozca la sociedad patrimonial, esta no se va a poder reconocer. ¿Por qué? Porque existía un impedimento.
La unión libre se debe constituir entre dos personas solteras que no tengan ningún impedimento. Entonces, para el caso de la señora, si el señor es soltero y fallece, ella podría dentro del año siguiente solicitar el reconocimiento de la unión marital de hecho y como consecuencia la declaratoria de la sociedad patrimonial si los bienes están solo a nombre del señor. Si los bienes están a nombre de los dos, pues ella tendría su 50% y en el otro 50%, el del señor, entrarían todos los hijos por partes iguales. Ok. Entonces, ya teniendo claro eso, bueno, doctora, aquí hay un punto, es que usted dice, en unión libre, pero digamos, a veces las parejas toman la decisión de decir, bueno, no nos casamos, pero hagamos una declaración extrajuicio, preguntémosle de pronto a nuestros televidentes si esto es válido, si no es válido, en qué casos es necesario esta situación o esta figura, por así decirlo. Bueno, ¿qué ocurre? Es que una cosa es hacer una declaración extrajuicio, donde yo voy ante un notario y declaro que vivo con una persona. ¿Esto qué es? Esto es una prueba. Esto me sirve a mí como prueba para presentar mi reclamación o mi demanda. Pero yo puedo igualmente ir ante el notario y constituir la unión mediante escritura pública. Esto ya es diferente. Entonces las personas dicen, no, pero pues eso es como casarme. Pues sí, prácticamente. Usted va ante el notario y por escritura pública constituye la unión marital de hecho. Entonces, estos son los dos casos, porque si usted solamente va y hace la declaración extrajuicio, con esto no le queda constituida la unión. La puede probar, puede decir, mire, yo tengo esta declaración y eso es una prueba, pero ese solo acto no constituye la unión. Ese acto sirve, por ejemplo, para que él la afilie al seguro. Esa es la prueba de que ustedes tienen una relación. Pero esto por sí sola no constituye la unión. Perfecto. Doctora Marlene, a esta hora de la tarde también hay muchos cibernautas que están ahí y nos están preguntando constantemente, bueno, ¿a qué hora nos van a saludar? ¿A qué horas nos van a dar el saludito del programa el día de hoy? Bueno, ahí están los cibernautas. Doctora Marlene, saludémoslos a ellos también a esta hora. Como nos estaban extrañando porque no habíamos estado en Facebook, entonces esperemos que haya más gente conectada para que no se me vaya a quedar nadie por fuera y más tardecito los estamos saludando. Perfecto, doctora Marlene. Vamos con el siguiente audio que nos llega a través de WhatsApp, a través del 310-2223-051. Allí nos llega el siguiente audio. Muy buenas tardes. Mi nana tenía una finca para los lados del playón. Ella murió y mis tíos hicieron sucesión, pero a mí no me metieron, porque mi papá, o sea, él falleció, lo mataron en el año 2000. Entonces yo quisiera saber si yo tengo algo ahí. La sucesión la hicieron en el 2006. Bueno, doctora Marlene, hace la sucesión en el 2006. Estamos en el 2021. ¿Puede reclamar algo este muchacho? ¿Hay posibilidad, algo ahí? Bueno, él entraría en la sucesión, en la herencia de su padre, por lo que se llama representación. ¿Por qué? El heredero sería su papá y él entra en representación de su papá. ¿Qué ocurre aquí? Existen 10 años para hacer la reclamación o, como se llama en derecho, la petición de herencia. ¿Cuándo se ejerce la petición de herencia? Como cuando en este caso se hizo una sucesión y a mi heredero legítimo, porque yo entraría en representación por mi padre, no me incluyen. Entonces, yo ahí tendría 10 años para reclamar. Pero hay que mirar algo. Él dice la hicieron en 2006, o sea, ya pasaron los 10 años. Pero hay que mirar algo. Si él era menor de edad, cuando se hizo la sucesión, él todavía puede reclamar. Entonces, por favor, para nuestro televidente, tenga en cuenta, si usted era menor de edad en el año 2006, cuando se hizo esa sucesión, usted todavía puede ejercer la acción de
petición de herencia. Para esto necesariamente requiere contratar los servicios de un abogado, de un profesional del derecho, o puede acercarse a un consultorio jurídico de una universidad para que allí lo asesore. Así es, doctora Marlene. A través de WhatsApp nos siguen llegando varios mensajes como este, que dice: tengo un hijo de 19 años, siempre he respondido por él, no está estudiando, no quiere estudiar, se matriculó en otra carrera, hizo un semestre y después dijo que no seguía estudiando. Según él, es obligación mía seguir enviándole la cuota alimentaria en lo personal para él, y no soy el papá, en lo personal para él no soy el papá, no me habla, no me determina. Para la plata la mamá me llama y escribe diciendo las necesidades de él. ¿Debo seguir dándole el dinero? Bueno, doctora, aquí hay varias cosas. El chico tiene 19 años. A los 19 años, el papá pues ha iniciado, dice, otras carreras, hizo semestres, pero pues hasta el momento como que no quiere continuar estudiando. Está en toda la obligación este padre de familia de seguir pasándolo de una cuota de alimentos a este muchacho, y pues contando aquí inmersamente el tema de sus estudios, si él no está estudiando. Bueno, vamos a aclarar también aquí dos puntos. Se supone que la cuota alimentaria o la obligación alimentaria cesa cuando el hijo cumple los 18 años. Pero ¿qué dice la ley? La ley dice, excepto si está estudiando. Entonces, si yo cumplí 18 años y estoy estudiando y demuestro que estoy estudiando, porque es que esto no es sencillamente yo estoy estudiando. Si vamos a un juzgado, si vamos a un proceso de demanda por alimentos o algo, pues yo tengo que demostrar que estoy estudiando. Entonces, si yo estoy estudiando, la obligación alimentaria subsiste más o menos hasta los 25 años, que es más o menos en la época en que se terminan, digamos, las carreras universitarias, ¿cierto? Hay personas que se demoran más, personas que se demoran menos, pero el promedio a los 25 años está culminando su carrera universitaria. Entonces, hasta allí existe la obligación. Pero si el muchacho no está estudiando, no puede probar que está estudiando, pues el padre no tiene la obligación, digamos, legal de suministrarle alimentos. Aunque, repito, esto no se trata de una obligación legal. Esto no se trata de una obligación legal. Esto debería ser algo, pues, entre los padres y los hijos, que no tiene por qué ir a un juzgado, ¿cierto? Si el muchacho suspendió, pero va a continuar estudiando, pues el deber del papá es apoyarlo. Ahora el señor dice, pues, que no lo reconoce como papá, que es la mamá. Yo creo que el muchacho ya está grande y el señor puede hablar con él, ya es mayor de edad, puede sentarse, dialogar, decirle, bueno, usted va a seguir estudiando, no va a seguir estudiando, arreglemos esto, somos familia. No debería existir esto de que no me reconoce como papá y que todo me lo manda a través de la mamá. La mamá también debe servir aquí, pues, de mediadora, porque se trata de su hijo y del papá de su hijo. Bueno, doctora Marlene, pero jurídicamente hay algo que de alguna manera obligue a su hijo a tener una muy buena relación con su papá, o jurídicamente definitivamente nada, eso ya hace parte de las familias colombianas, ya es harina de otro costal. Sí, jurídicamente no hay nada que hacer. Eso es como el padre que cuando se separa de la señora no vuelve a ver a sus hijos. No hay manera de obligarlo. El amor no se obliga, el amor se da. Entonces, ni siquiera el hecho de que los padres no visiten a los hijos los exime de pagar la cuota, ¿cierto? Y cuando los padres visitan a los hijos, pero no dan la cuota, tampoco se les puede prohibir la visita. Muy bien, a esa hora de la tarde, a través del 648-4820, se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, con la señora María. Doña María, ¿desde dónde nos llama? Aquí en Bucaramanga. Es que yo quiero saber... Cuéntenos. Buenas tardes. Yo quiero saber que es que yo vivo con un señor que fue casado, yo también. Yo vivo ya hace 18 años con él. Pero entonces la herencia que le dejaron a él es una herencia por la abuela, que le dio una herencia, pero no es herencia de matrimonio ni nada, sino es como dijera yo, una herencia que le dejaron
a él. Sí. Por ver de la abuela, que es de la nonita. Sí, señora. Entonces yo quiero saber si esa herencia de él le pertenece a mí o... Porque él tiene un hijo que tiene como 35 años. Entonces esa herencia no es herencia de matrimonio. Bueno, doctora Marlene, ¿tenemos claro? ¿Podemos hacerle alguna otra pregunta a nuestra televidente? ¿Está claro hasta aquí? Está claro, está claro. Perfecto. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Los bienes habidos antes del matrimonio o de la unión y las herencias no forman parte de la sociedad conyugal. Si yo estoy casada, ¿cierto? Y fallece mi papá, mi abuelo y me deja una herencia, esa herencia no forma parte de la sociedad conyugal. En la unión marital es igual. Las herencias no forman parte de esa masa de la sociedad patrimonial. Entonces, para doña María, pues lamento mucho decirle que ese dinero que el señor obtuvo como herencia es de él, solamente de él. No entra a formar parte de la unión marital. Usted me dice que los dos fueron casados. Si ya se separaron, pues bueno, de todas maneras esa parte de la herencia tampoco entraría, si él no se hubiera separado, tampoco entraría para la sociedad conyugal, porque esos bienes se llaman bienes propios y no forman parte de la masa de la sociedad. Bueno, doctora Marlene, y si este señor llegara a fallecer al momento de la repartición de bienes o de sus herederos, ¿ahí sí entraría ella como una de sus beneficiarias o tampoco? Es que en la unión marital la pareja no entra automáticamente como ocurre en el matrimonio. Yo me puedo haber separado hace 25 años y si nunca me divorcié, el señor fallece y yo tranquilamente con mi registro civil de matrimonio, si no me he divorciado, entro. Ahí mi pedacito me está esperando. Porque cuando nos casamos, también lo he repetido muchas veces, además de marido y mujer, nos declaran socios hasta que la muerte nos separe. Esa sociedad se liquida o con la muerte o con el divorcio. Bueno, doctora, por ahí entra otra preguntita que tengo yo. Y es que cuando yo entro a heredar, nos hemos separado, pero nunca nos divorciamos. Nos separamos de cuerpos, pero nunca hubo un divorcio legal como tal. Y llega la herencia. Como heredo dinero, también puedo heredar deudas. Lo habíamos hablado una vez en uno de nuestros programas. ¿Yo estoy obligada a pagar una de esas deudas? Sí, se supone que... Okay. No, eso pues también depende, ¿no? La palabra que a Paola no le gusta, pero... La palabrita que le encanta a los abogados. En derecho todo depende. Entonces, también depende y hay que mirar cada caso en particular. ¿Sí? Si yo recibo una herencia, no estoy obligado a recibir las deudas. Por eso, la herencia se recibe con beneficio de inventario, ¿cierto? Yo puedo decir, no recibo, entonces ni recibo bienes ni recibo deudas. Pero yo no puedo decir, no, los bienes sí los recibo y las deudas no, ¿cierto? Entonces, todo depende y hay que mirar cada caso en particular. Muy bien, continuamos en Acto en Derecho. Recuerde, usted puede comunicarse con nosotros a través del 310-2223-051. Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp. Recuerde, 310-2223-051. Allí usted puede escribirnos, sugerirnos algún tema, como este mensaje que nos llega. Dice, buenas tardes, ¿cuánto o cuándo le debe pasar mensual el padre a mi hijo? Bueno, creería yo que ¿Cuánto le debe pasar mensualmente el padre al hijo? Bueno, doctora, explícamele un poco cómo funciona, ya lo hemos hablado de pronto en otros programas, cómo se hace esta división o este cálculo para saber, bueno, más o menos a usted le toca el tanto por ciento del sueldo de su papá, o cómo se hace esta división, cómo se hace esta operación matemática. Bueno, el tema aquí es que para la cuota alimentaria lo primero que se debe tener en cuenta es la capacidad económica del alimentante, ¿cierto? Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es la capacidad que tiene esa persona.
cuánto gana, efectivamente cuánto gana. Después se deben tener en cuenta los gastos del menor, porque los gastos son mitad y mitad. La mitad de los gastos le corresponde a la mamá, la mitad de los gastos le corresponde al papá. Entonces, ¿cómo sería? Si mi hijo se gasta mensualmente 2 millones de pesos, ahí entra todo, ¿no? Entra alimentación, colegio, salud, ropa, ¿sí? Todo. Si mi hijo se gasta 2 millones, yo tendría que pagar 1 millón y el papá de mi hijo 1 millón. Pero ¿qué ocurre si el señor con el que yo tuve a mi hijo se gana un salario mínimo? No podría pagar este millón, ¿cierto? Porque es superior a su capacidad. Entonces aquí no se puede decir tajantemente le tocan 500.000, le tocan 200.000, le toca la mitad. No, hay que mirar las circunstancias de cada caso y ver cuánto gana, qué capacidad tiene la persona que está obligada a dar alimentos. Doctora, me surge una pregunta en este momento y es, cuando las mujeres deciden, mujeres que se encuentran en sus casas atendiendo a su familia, toman la decisión de separarse, usted por aquí, yo por acá, yo me llevo a los niños, pero yo no tengo un trabajo, yo he visto todo el tiempo por mis hijos, en esa misma operación matemática se aplica también en este caso, o sea, mamita, conseguir trabajo porque a usted también le toca el 50%, cuando si mi esposo sí tiene los recursos, ¿cómo mantenerlos? Bueno, si los hijos se los lleva el papá, ¿cierto? Si los hijos se los lleva el papá, yo como mamá le debo aportar la cuota a él, si él se los lleva y él tiene la custodia. Si no, pues normalmente la mamá tiene casa, la mamá viste a sus hijos, la mamá les da de comer, la mamá les hace las loncheras, busca lo de las loncheras, todo eso es la cuota de la señora y quien la entrega en efectivo pues es el señor, pero yo la asumo con todos los gastos que yo digamos que soy la que los lleva en la casa, ¿no? Perfecto, a través del 648-4820 se siguen comunicando con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Luz Janet Gómez, Luz Janet Trujillo Gómez. Doña Luz Janet, ¿de dónde nos llama? De Sabana de Torres. Un saludo muy especial a todas las personas que desde el Magdalena Medio nos están saludando, a las personas que desde Sabana de Torres nos reportan sintonía. Doña Luz Janet, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud, doctora, es que mi papá murió hace 15 meses. Y resulta que yo tengo 7 hermanos. Él fue casado con otra esposa. Yo soy la primera hija, pero sí, mi mamá vivió con él, pero este caso es después. Él falleció, la señora también falleció hace 2 meses. Entonces mis hermanos ahora, ellos no quieren pues compartir lo que quedó porque dicen que yo no soy hija de él. Entonces yo tengo la partida de bautizo, en la partida de bautizo figuro con el apellido de mi papá, en el registro civil no figuro con el apellido de mi papá. ¿Qué puedo hacer ahí, doctora? Pero usted aparece la firma en el registro. Bueno, usted en el registro civil aparece la firma de él, pero no le aparece el apellido. No, doctora, que una vez él me lo mandó borrar cuando trabajó una señora en la registraduría, una comadre de él, le mandó borrar el apellido. Pero aparece la firma de él, no me aparece el apellido mío. ¿Y usted la registró su notaría? ¿Cómo? ¿En qué notaría está usted? ¿Sabe usted en qué notaría está registrada? En la registraduría de Sabana de Torres. En la registraduría de Sabana de Torres. Sí. Bueno, aquí pues hay una irregularidad, porque un registro que aparece firmado, pero de donde se quitó el apellido, pues esto es una irregularidad. Yo le recomendaría primero que trate de ir, no sé si en Sabana exista algún consultorio, exista alguna universidad o en la personería municipal de pronto le puedan colaborar, porque usted necesita asesorarse con un profesional del derecho, usted necesita a alguien que revise esa situación para ver qué acciones legales se pueden entablar, porque si se tratara sencillamente de un error,
pues se recurre a la registraduría para que lo corrija. Pero aquí parece que hay pues algo ya más de fondo, algo ilegal. Yo le sugiero que trate de asesorarse de un profesional. Si no, usted tiene otra vía, aunque esta vía pues es un poquito demorada, y es instaurar un proceso de filiación. Así se llama, proceso de filiación, que es el que conocemos como proceso de reconocimiento. Este proceso, como el señor ya falleció, usted lo instaura contra los herederos, o sea, contra sus hermanos. Pero este proceso pues es muy demorado. Yo le recomiendo que trate de asesorarse con un profesional del derecho, porque usted tiene un derecho que al parecer le quitaron de manera irregular. Entonces, asesórese porque usted puede reclamar lo suyo. Doctora Marlene, digamos, ella nos decía, en el registro civil no aparece el nombre, pero sí está firmado por él. Es donde me causa la duda. Y lo segundo, ella decía, tengo la partida de bautismo. O sea, ¿ese documento de partida de bautismo es tan valedero como el registro civil? No es tan valedero, pero es una prueba. Entonces, por eso le sugiero que se asesore, porque no sé cómo se podría corregir el hecho de que le hayan quitado el apellido, pero el registro esté firmado. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa comercial, pero al regreso más preguntas que serán en este momento resueltas, justamente aquí en Actúe en Derecho, hoy en Consultorio Jurídico. Ya volvemos. Hola, soy seguidora de Actúe en Derecho y quisiera saber cuándo se da una absolución. Gracias. Se da cuando una sentencia judicial dictamina que una persona no es culpable del delito del que ha sido juzgado. El acusado es, por tanto, inocente. La absolución tiene una serie de consecuencias jurídicas muy importantes, pues implica la finalización de todas las medidas que se hubieran adoptado para evitar la posible huida del acusado, tales como la devolución de la fianza y la finalización de la prisión preventiva. Además, por sentencia firme también supone que se pueda utilizar la excepción de cosa juzgada que prohíbe que se pueda volver a juzgar a la misma persona del mismo delito por los mismos hechos. Bueno, la absolución en un tema penal es lo mejor que nos puede pasar, porque es cuando se demuestra que yo soy inocente. No se demuestra que yo soy inocente cuando archivan el proceso, no se demuestra que yo soy inocente cuando hay preclusión, sino cuando me declaran absuelto. Esto quiere decir que yo soy inocente y lo probé dentro del juicio. Y como decía nuestra cápsula, esto implica pues el levantamiento de todas las medidas que se hayan tomado y la devolución de las cosas a como estaban antes de que se diera esta sentencia. Si estaba privado de mi libertad, pues entonces me levantan la medida cautelar. Bueno, Paola, quiero saludar a todos nuestros televidentes que ya a esta hora están conectados. Tenemos conectado a Patricia Millán, tenemos conectada a Milena Gómez Galán, a Nelly Pineda, tenemos a Elvi Forero, tenemos a Blanca Estela Peñalosa Jaimes, tenemos a Rosalvira Alvarado, fiel televidente desde la ciudad de Bogotá, tenemos a Nieve Ocampo, otra fiel televidente de su programa Actúe en Derecho. Tenemos una llamada a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Bueno, recuerde que usted también puede participar con nosotros a través del 310-22-23-051. Allí, a través de WhatsApp, nos puede mandar mensajes en audio, mensajes en video. También nos puede sugerir un tema del día. De pronto usted diga, bueno, no han tratado de este tema, me gustaría más saber sobre aquel tema. Pueden escribirnos y nosotros tomaremos atenta nota con nuestro equipo periodístico. Estaremos desarrollando unas temáticas. También vamos a conocer a esta hora de la tarde más mensajes que nos llegan a través del
310-22-23-051 allí, a través de mensaje, pero esta vez mensaje en Facebook. Nos llega parte de María Calderón el siguiente mensaje. Bueno, vamos primero con este mensaje de WhatsApp y me preguntan, dice, ¿se puede recuperar el derecho de bienes de pareja que se dejaron hace 5 años? Él los vendió y nunca repartió conmigo su cónyuge. Vivimos 20 años y levantamos juntos todo. Bueno, doctora, se dejaron hace 5 años, pero aquí vendríamos a declarar o aclarar un poco lo que hemos hablado desde el inicio de este programa. Y es, si estaban casados, si tenían algún vínculo, como el matrimonio, que es no solamente vámonos a vivir, sino ya hay un documento donde asegura que usted es la pareja, usted es, tienen una sociedad conyugal. Muy bien, ¿no, doctora? ¿No sí, señora, perfecto. Muy bien, vamos con esta sociedad conyugal. Se dejaron hace 5 años. Él vendió todo y no le dio la parte que le correspondía a ella. Si estuviesen casados, ¿qué pasa? Bueno, si estuviesen casados y nunca se divorciaron, ¿cierto? Y él vendió todo, ella tiene acción legal contra él, porque eso se llama alzamiento de bienes. Él se cogió todos los bienes, se alzó con todos los bienes de esa sociedad que aún estaba vigente. Si no estaban casados, si vivían en unión marital de hecho, y hace 5 años se separaron y ella no hizo la reclamación dentro del año siguiente a la separación y él era soltero, partiendo de que él fuese soltero, de todas maneras, ella ya perdió todo su derecho. ¿Por qué? Porque esta es la diferencia entre la sociedad que se da por el matrimonio, que surge con el matrimonio y se prueba con el registro de matrimonio, y la sociedad que se da entre compañeros permanentes, que se da de hecho, pero para poderla liquidar, para que me den mi parte, un juez tiene que reconocerla. Y si existe un impedimento, si ese señor era casado y nunca se separó, pues esa sociedad no se puede reconocer. Pero si era soltero y no se hace dentro del año siguiente a la separación, tampoco se puede ya reclamar nada. Muy bien, a esta hora de la tarde, a través del 648-4820, se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Claudia. Claudia, ¿de dónde nos llama? De La Gómez, Sabana de Torres. De Sabana de Torres. ¿Siguen las personas del Magdalena Media ahí sintonizadas con Actúen Derecho? Sí. Cuéntenos, doña Claudia, ¿cuál es su inquietud? Es que mi padre tenía una finca en Sabana de Torres, en La Gómez, y él la vendió hace más o menos aproximadamente 40 años. Nosotros todos éramos menores. Y queremos preguntar a ver si podemos reclamar algo sobre eso. Bueno, doctora Arlene, ¿alguna pregunta para nuestra televidente o con los datos que nos entrega son suficientes para darle una asesoría en este proceso? Bueno, pues hay que recordarle a nuestros televidentes, como ya lo hemos dicho en otros programas, que mientras las personas están vivas, ellos pueden hacer con sus bienes lo que quieran. Entonces, si el señor vendió su finca, obviamente cuando estaba vivo, ¿cierto? Y no les dio nada, pues infortunadamente ya no hay nada que hacer. Otro caso sería que se hubiera hecho una sucesión, que creo que es donde está de pronto la confusión de la televidente si estaba viendo el programa. Si se hubiera hecho una sucesión, ¿cierto? Y usted hubiera sido desconocida dentro de esa sucesión, tendría 10 años para reclamar. Pero si usted era menor de edad cuando se hizo esa sucesión, pues usted tiene todavía tiempo para reclamar eso. Pero este no es el caso. El señor cuando estaba vivo dispuso de sus bienes, los vendió y no le dejó nada a sus hijos. Mal hecho, reprochable, pero legalmente él era dueño de sus bienes y los podía vender.
Muy bien, a esta hora de la tarde la invito, doctora Marlene, para que vayamos a hacer contacto con Diana López, que se encuentra en Norte de Santander. Allí en Norte de Santander recorre las calles de los diferentes barrios donde los televidentes de este departamento nos trasladan sus inquietudes. Diana, buenas tardes. ¿Qué tenemos el día de hoy? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el barrio Belisario Betancur, aquí en Cúcuta. Y es que el equipo de Actúa en Derecho se trasladó a esta zona para conocer todas las inquietudes de los ciudadanos de la Perla del Norte. En estos momentos nos encontramos con la señora Alba, quien hará su respectiva pregunta. Alba, bienvenida a Actúa en Derecho y cuéntenos, ¿cuál es su duda? Buenas. Mi nombre es Alba Luz. Mi duda es, lo que pasa es que soy damnificada de 2010-2011 y yo tengo documentos de que prueban de que me asignaron vivienda y yo necesito saber qué puedo hacer para que esos documentos me hagan a valer el terreno para una reubicación que me dé. Y yo necesito saber cuáles son las respuestas que me pueden dar. Listo, y volvemos al set para conocer la respuesta. Bueno, estos son temas que se manejan en las alcaldías municipales cuando ocurre una situación de estas, cuando existe un desastre natural y posteriormente se reconocen víctimas y se les adjudican, como en este caso dice la señora que le adjudicaron una vivienda. Estos temas se manejan en las alcaldías municipales. Entonces lo que usted tiene que hacer es dirigirse a la alcaldía, en este caso parece que el tema es de la ciudad de Cúcuta, dirigirse a la alcaldía municipal y que allí le informen en qué estado están estos procesos. Le sugiero que se acerque a la personería municipal, ellos le pueden ayudar para verificar y para averiguar en qué estado están estos procesos, porque estos son temas que corresponden a las alcaldías municipales. Muy bien, doctora Marlene, también nos escriben a través de Facebook. Allí nos reportan sintonía de diferentes lugares de Colombia, pero también nos trasladan inquietudes. Dice María Calderón, nos pregunta, dice: buenas tardes, doctora, mi pregunta es, si una prima me textó, no tuvo hijos, ni marido, ni hermanos, yo vi de ella hasta cuando murió. Ahora, un primo me amenaza que me va a demandar por la parte que según él le corresponde. ¿Lo puede hacer? Primero aclaremos el tema de me textó, doctora. Debe ser me testó, quiere decir que por testamento. Por testamento. Sí, hablamos de testamento. Me testó, dice la señora, quiere decir la señora le hizo un testamento a favor de ella, ¿cierto? Entonces, dice que hay un primo que podría tener derecho. Recordemos que cuando las personas son solteras, ¿cierto? ¿Quiénes heredan? Heredan sus padres, primero pues heredarían sus hijos, sus padres hijos y sus hermanos. ¿Cierto? No llegamos hasta los primos, pero si la señora en testamento le quiso dejar a ella, ¿cierto? Podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía herederos legítimos, ¿sí? Esto no quiere decir que el otro primo esté incluido. Si la señora le dejó por testamento a ella un bien y no tenía herederos legítimos que tuvieran mejor derecho y que le pudieran reclamar, el primo no tiene ningún derecho a reclamar. Muy bien, a través del 648-4820 se comunican con nosotros a través de este número. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Habla con María Uribe. ¿Con quién? María Uribe. Doña María, yo le voy a invitar a que usted le baje todo el volumen a su televisor y vamos a hablar solamente por lo que usted escuche en el teléfono para que tengamos una comunicación fluida, porque la señal al televisor demora un poquitico en llegar. ¿Listo? Sí, señora. Muy buenas tardes. Muy bueno, doña María, ahora sí cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Sí, muchas gracias. Mira,
Lo que pasa es que yo tengo una niña de 14 años. El papá de ella está privado de la libertad desde hace 5 aproximadamente. En el 2008 fijamos los alimentos por conciliación, pero él no ha cumplido con la cuota mensual porque no trabaja. La pregunta es, ¿puedo iniciar acciones contra los papás del papá de mi hija, es decir, con los abuelos, para que, digamos, me paguen esa cuota de alimentos, sabiendo, digamos, que la condena del papá de mi hija fue de 36 años de prisión, es decir, no saldrá rápidamente de la cárcel, y mientras tanto no tengo la manutención? Bueno, doctora, de alguna manera habíamos hablado de esto en uno de nuestros capítulos cuando hablábamos acerca de alimentos. Aquí la consulta que hace la señora, ¿puede ella citar a los padres de la menor para que sean ellos quienes respondan por estos gastos? ¿Es posible que esto se dé? ¿Es una obligación de los abuelos darle alimentos a sus nietos? Sí, es una obligación de los abuelos darle alimentos a sus nietos, pero, repito, esto depende de la capacidad. Si los señores tienen medios económicos y tienen capacidad, pues obviamente tendrían la obligación de suplir los alimentos a sus nietos que su hijo no puede proporcionar. Entonces, lo primero que la señora tiene que verificar es si los señores tienen capacidad, porque si los señores no tienen capacidad, pues nadie está obligado a lo imposible. Entonces, lo primero que la señora tiene que verificar es si los señores tienen capacidad económica para sufragar los gastos, los alimentos de esta menor. Muy bien, vamos a una pausa comercial, pero al regreso más dudas que serán disipadas aquí en Actúen Derecho. Hola, los saludos desde Huachica Cesar, fiel seguidora de Actúen Derecho, y quisiera saber qué es derecho colectivo. Gracias. Son los derechos de un conjunto colectivo o grupo social, con los cuales se pretende proteger los intereses e incluso la identidad de tales colectivos, por lo que se constituye en un medio para lograr el equilibrio entre trabajadores y patrones, eliminando la inferioridad de los primeros, derivada de su carencia de capital, y colocándolos en una situación de igualdad para la concertación de las condiciones de trabajo. Con esta herramienta se procura la solución pacífica entre trabajadores y empleadores de los conflictos de intereses colectivos y, por lo tanto, la consecución de un estado de paz laboral. Bueno, realmente el derecho colectivo se predica del derecho al trabajo y es el que se ejerce o se hace efectivo a través de los sindicatos. Cuando yo estoy afiliada a un sindicato de una empresa, de una entidad estatal, estos derechos que se negocian como colectivos. Entonces existen lo que se llaman las convenciones colectivas, pero estos derechos, repito, son del ámbito laboral. Muy bien, a esta hora de la tarde continuamos con la participación de nuestros televidentes, pero también con la participación de nuestro equipo periodístico en Norte de Santander. Hacemos contacto nuevamente con Diana López. Diana, cuéntanos qué preguntan o cuáles son las inquietudes de nuestros televidentes y los ciudadanos en Norte de Santander. Así es, y es que seguimos en el barrio Belisario Betancur, aquí en Cúcuta. Esta vez me encuentro sobre la calle 15, justo al frente de la vivienda de una de las ciudadanas que tiene una inquietud. Por eso queremos darle la bienvenida. Doña Omaira, bienvenida a Actúen Derecho y cuéntenos, ¿cuál es su duda? Buenas tardes. Es para pedirles el favor que a mí en el año 2015 se me quemó la casa en el barrio Ceci, parte baja, la octava. De ahí entonces me llegó una hoja con una ayuda, pero no sé, de un dinero, pero no sé a dónde acudir. Necesito que me hagan el favor y me digan a dónde puedo acudir para ver si me dan esa ayuda, porque en verdad lo necesito. Bueno, y lo que ella necesita saber es o contextualizarse de a quién debe dirigirse o qué proceso legal debe hacer para poder recuperar el dinero por su vivienda. Entonces volvemos al set para conocer la respuesta.
Bueno, pues como le decía a la televidente anterior, estos temas son del resorte de las alcaldías municipales, entonces usted debe dirigirse a la alcaldía municipal. Yo le recomiendo que se dirija a la personería municipal y allí le pueden orientar y le pueden ayudar para ver cómo hace efectivo ese derecho. Continuamos, doctora Marlene, a esta hora de la tarde con más preguntas que nos hacen a través de WhatsApp, a través del 310-22-23-051. Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp. Bueno, a esta hora de la tarde dice nuestra televidente, bueno, estoy embarazada y el muchacho no quiere responder, doctora Marlene. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué debo hacer ahí? Nos pregunta nuestra televidente. Está embarazada, no sabe si la persona le vaya a responder, hasta el momento no. Cuando todavía no ha nacido la criatura, doctora Marlene, ¿puede de alguna manera demandarlo o tiene que esperar hasta que nazca, que esos gastos con este menor se empiecen a generar para ella poder demandarlo por alimentos o algo así? Bueno, ella puede recurrir a una comisaría de familia y citarlo allí a conciliar, ¿cierto? Ahora, si el muchacho no concilia o si niega la paternidad, pues tendrá que esperar que nazca el bebé para hacer el correspondiente proceso de filiación o reconocimiento, como lo conocen algunas personas. Pero, pues, inicialmente yo le sugiero que cite al padre de su hijo a una comisaría de familia e intente llegar a una conciliación, pues para que él responda mientras usted está embarazada. De lo contrario, le repito, si él niega la paternidad o se niega a dar alimentos, una vez nazca el niño, usted tendría que instaurar la demanda de filiación para que él lo reconozca como hijo y a partir de ahí pueda usted cobrar alimentos. Doctora, cuando se instaura esta demanda como tal, muchas mujeres de pronto dicen, no voy a colocar esta demanda porque por alimentos, este menor, me sale muy caro este examen, me sale muy caro el examen de ADN para demostrar que él es el papá de mi hijo. ¿Ese costo lo tiene que asumir quien demanda o las dos partes, 50-50? Bueno, el costo se lo tiene que asumir quien demanda, pero para eso está el bienestar familiar. Hay procesos que se tramitan y el bienestar familiar debe intervenir y debe poner un defensor de familia para defender los derechos de ese menor. Entonces, normalmente, si no se cuenta con los recursos, estas pruebas se tramitan a través del bienestar familiar. O sea, a través del bienestar familiar se puede hacer esto. O sea, no hay alguna explicación, no hay algún argumento válido para que digan, no lo demando porque no tengo la plata para el examen para demostrar que él es su hijo. No, ni siquiera si el padre fallece, esto no es argumento para decir que no se demanda o que no se hace el respectivo proceso de filiación. Es más, si el padre no comparece al proceso, pues se le nombra un curador y se sigue adelante con el proceso. Así el señor no comparezca, no quiera aparecer, en fin, esto no es obstáculo para hacer el proceso. Muy bien, continuamos con los mensajes, pero primero a través del 648-48-20 se comunican con nosotros a través de la siguiente llamada. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Ana María de aquí de Sabana de Torres. Ana María, cuéntenos cuál es su inquietud. Ya sabemos que Sabana de Torres está full conectado con nosotros, ¿no, doctora Marlene? Sí, es que la cuestión es que quería saber qué podía hacer mi esposo, que salió beneficiario del ingreso solidario, el cual no sabíamos y quedó suspendido por no cobro, y pues estamos en una situación de bajos recursos, ¿entiendes? Y él hace 2 meses fue que se enteró que era beneficiario.
no lo sabían. Entonces llevamos varios documentos, ya hemos interpuesto unos derechos y siempre nos salen con el mensaje que hay que esperar, ¿Qué paso a seguir debemos hacer nosotros debido a que tenemos un adulto mayor y ninguno de los dos estamos trabajando? Ok. Doctora Marlene, estos procesos se llevan a cabo por medio de las alcaldías locales. Rápidamente, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente? ¿Cómo la podemos asesorar? Bueno, debe dirigirse a la alcaldía a través de las oficinas donde se tramitan estos auxilios. El tema es que si ustedes no lo reclamaron en su momento, son muchísimas las personas beneficiarias de estos subsidios y entonces el trámite para que lo devuelvan y lo vuelvan a adjudicar pues es bastante demorado, pero debe dirigirse a la alcaldía municipal. Muy bien, a todos ustedes muchas gracias, doctora Marlene. Nos vemos mañana con un nuevo capítulo de Actúen Derecho. No pueden perdérselo, 2:30 de la tarde. Sí, mañana continuamos desde la virtualidad. Nosotros seguimos trabajando desde casa y mañana los esperamos con un tema de actualidad como todos los días. Así es, los dejamos con de la A a la Z. Nos vemos mañana a la cita, 2:30 de la tarde. Nos dejamos con toda la programación del Canal TRO. Feliz tarde.